la AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 7 de junio del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Sean ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, o seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en YouTube o TuneIn. Yo les comento algunos titulares rápidamente de la prensa nacional en Venezuela. Ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Con él vamos a desarrollar algunos de estos temas. Avanza la preparación de cara a la primaria de la oposición, convocada, saben ustedes, para el mes de octubre. Y hemos visto algunas declaraciones en el marco de esta larga precampaña, esperando o de cara al 22 de octubre. En tanto, Enrique Capriles dice que cambiaría, y a Vladimir Padrino López, al alto mando militar, en caso de llegar a Miraflores. El comando de 20 Venezuela ha pedido que se postergue la inscripción de candidatos a la primaria hasta que se aclare la asistencia o no del Consejo Nacional Electoral, en qué términos. En el ámbito económico, tema que vamos a desarrollar en la mañana de hoy, a propósito de las protestas, el Instituto de Altos Estudios Sindicales informó que aumentaron 31% en el mes de mayo de 2023. Esto tiene que ver con la crisis que no se resuelve y que parece complicarse cada día más. El tipo de cambio, para que se haga una idea, abre en 26,6 según 63, para ser exactos, el Banco Central de Venezuela. Y de esto vamos a hablar de inmediato con nuestro invitado, el profesor Carlos Yáñez, economista. Profesor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Muy buenos días a la radioaudiencia de RCR. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. La situación económica está lejos de resolverse en Venezuela. Yo les pedía un primer comentario sobre algunos de los indicadores. Yo inicié con el tema del tipo de cambio. Leía un artículo hace algunos días del periodista Víctor Salmerón y él, entre otras cosas, preguntaba por cuánto tiempo se podrá mantener entre comillas, equilibrio de tipo de cambio en Venezuela. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. El equilibrio del tipo de cambio en Venezuela depende de una única variable, y esa única variable es el flujo de caja positivo de Petróleos de Venezuela, que es lo que le permite al Banco Central de la República intervenir de manera continua en las mesas de dinero. En el mes de mayo, que recién acaba, el Banco Central de Venezuela estuvo por encima de los 468 millones de dólares en intervenciones, siendo uno de los meses con mayor actividad intervencionista en lo que va de año. Tenemos que recordar que solo han transcurrido 5 meses del año y el tipo de cambio se ha disparado a más de 27 bolívares por dólar en el paralelo y a más de 26 bolívares, casi 27 bolívares en el oficial. Esas brechas cambiarias se ubican, o las diferencias entre los dos tipos de cambio se han logrado ralentizar o bajarse o homogeneizarse desde un 6% hasta un 5-4%, pero la volatilidad de las brechas permite advertir
como agentes económicos que no hay una política cambiaria conducente hacia la estabilidad y que por el contrario la estabilidad del mecanismo de intervención tiene una limitante en el flujo de caja. Si bien es cierto que es un mecanismo eficiente para controlar o mantener los esquemas cambiarios bajo cierta estabilidad, es un mecanismo harto costoso, tomando en cuenta que Venezuela es un país en donde el 82% de su población vive por debajo de la línea de la pobreza. Es un país que no tiene infraestructura educativa, es un país que no tiene infraestructura en servicios, es un país que no tiene infraestructura en educación, es un país infinitamente atrasado en términos de libertad económica. Somos el país más atrasado en libertad económica después de Corea del Norte. Y todos estos datos dan cuenta, de acuerdo a la última información del Observatorio Venezolano de Finanzas, que esa ralentización de la estructura de precios o de la inflación que se venía observando en Venezuela durante los primeros 3 meses del año, se revierte la conducta en el mes de mayo, cuando tenemos una inflación mensual de más de 7.9%, una inflación anualizada de casi 500 puntos porcentuales, 498 puntos porcentuales, y una inflación acumulada de más de 80 puntos. Todo lo cual da cuenta de que Venezuela es un país que sigue estando en alta inflación, en una línea amarilla, con una altísima vulnerabilidad para volver a entrar en hiperinflación y con un decaimiento observable en la actividad económica, que también, María Alejandra, es una de las causas de este proceso de ralentización de la inflación, la altísima crisis de demanda que vive la República de Venezuela como efecto del anclaje de los salarios del sector público, como efecto de la desaparición del salario y la bonificación del salario, bonificaciones que han perdido su poder de compra en paridad cambiaria, y que no entendemos cuál fue el anuncio que se hizo el 1 de mayo de anclar estos esquemas cambiarios a el tipo de cambio, cuando vemos que en realidad lo que está ocurriendo es que estos bonos, el del alimentación, mal llamados tickets socialistas, y el bono de la guerra, así como el bono que perciben los jubilados de la administración pública por 1.225 bolívares, el de alimentación por 1.000, el de la guerra por 750, el de jubilación por 1.225 bolívares y el de las pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales por 500 bolívares, se afectan por poder de paridad cambiaria, se subsumen por poder de paridad cambiaria, y hoy mismo tienen valores de $38, de $18 en el caso del bono de la guerra, en el caso del bono de los jubilados de menos de $35, y en el caso de los pensionados de la administración pública de menos de del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de menos de $15. Es decir, son bonos que nacieron con un proceso de afectación en su poder real de compra frente a un salario que se mantiene en menos de $5 mensuales, y de donde se desprenden las incidencias salariales para el cálculo de utilidades, vacaciones, prestaciones sociales, antigüedad, y se destruye la capacidad del ahorro. Todo esto da cuenta de una economía empobrecida, de unos agentes económicos empobrecidos y de una altísima desigualdad en la República, que pone de manifiesto lo que la nueva tendencia económica conoce como modelo Hank, por sus siglas en inglés, que son los nuevos modelos de la heterogeneidad del nuevo agente keynesiano. Es decir, no todos los hogares tienen la misma propensión marginal al consumo para poder soportar los efectos de una alta inflación. Los hogares que son deudores salen beneficiados, los hogares que reciben una renta fija salen absolutamente perjudicados, y aquellos hogares que pueden asumir la variabilidad del ingreso tienen cierta capacidad de sobrevivencia o de supervivencia frente a una crisis que cada vez
muestra un rostro más desgarrador de la realidad venezolana. Ya van 8.1 millones de venezolanos que se han ido del país. A esta cifra hay que añadirle el tema insisto, de la pobreza por la línea del ingreso, 8.82% de la población bajo línea de la pobreza y un país absolutamente incapacitado para prestar servicios públicos a su población. Escucho, María. Bueno, usted menciona un tema que hemos desarrollado en este espacio que tiene que ver con la desaceleración de la economía, profesor, y yo le preguntaría si esto era previsible. Además, ¿cómo ve usted lo que resta de 2023? Ya prácticamente se ha terminado el primer semestre de este año. Lo escuchamos. Bien, la desaceleración de la actividad económica era la crónica de una muerte anunciada, era una realidad que los economistas veníamos advirtiendo porque solamente dos sectores se recuperaron, el sector de comercio y el sector de servicio, que si bien es cierto son sectores altamente empleadores y son sectores altamente dinamizadores, son sectores cuya contribución al Producto Interior Bruto por la vía del valor agregado es mínima. Entonces, en un país en donde estos sectores únicamente se mejorasen en menos de 4 puntos porcentuales, daban cuenta de una posible ralentización, como de hecho la tuvimos durante el primer cuatrimestre de este año y cerramos con una cifra de contracción de 8.5% de la actividad económica. Sin embargo, la actividad económica en el área comercial y de servicios va a seguir manejando cifras de cierta recuperación como efecto de la altísima desigualdad que tienen los hogares venezolanos. Repito, no todos los hogares tienen la misma capacidad para sostener y para mercurar y para soportar temas de incrementos de precios, de devaluación del tipo de cambio, de aumentos de los tipos de interés o de desaparición del crédito. Venezuela es una economía que no puede estar recuperada porque sencillamente es una economía que no tiene acceso al crédito y se sigue manteniendo las variables de base que mantienen indemne la crisis económica. Yo voy a compartir algunas láminas para que ustedes puedan ver el efecto de la liquidez monetaria hasta el 28/4 de este mes. Esta cifra, esta gráfica da cuenta de cómo la liquidez monetaria se sigue manteniendo como una variable de base que sostiene el incremento de la inflación en la República. Igualmente, otra falla de base es el financiamiento en millones de dólares al corte al 21/4 desde Petróleos de Venezuela, desde el Banco Central de Venezuela hacia Petróleos de Venezuela por un monto de 11.4 millones de dólares, 15.18% la capacidad de base monetaria. Para que la radioaudiencia me entienda, esta es la capacidad que tiene el Banco Central de producir dinero, es decir, que el Banco Central presta 1.518 veces la capacidad que tiene para producir dinero y 1,16 veces, 116 veces lo que tenemos atesorado en reservas internacionales. La ralentización de la actividad o de la inflación en Venezuela coincide con estos puntos de ralentización de financiamiento o de actividades deficitarias por parte del Banco Central de Venezuela, pero vemos cómo se sigue sosteniendo la política de financiamiento a través de las mesas de cambio a la fecha, a estos escasos 6 meses del año, 6 meses que todavía no culminan. La República ha invertido alrededor de 1.800 millones de dólares en solamente mantener el tipo de cambio bajo estos esquemas de pseudo tranquilidad, en donde la brecha cambiaria se sigue aumentando y esa brecha cambiaria, al aumentarse, pues genera expectativas absolutamente negativas en términos de la posible estabilidad del tipo de cambio. Escucho.
Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad, profesor, pero a regreso quisiera referirme a la reactivación, a la posible reactivación de nuestra economía. Hemos compartido con la audiencia declaración que ofrecía hace días el presidente de Conindustria, después de confirmar bueno, la caída del sector que él representa durante los primeros meses de 2023, advirtiendo que sin bueno, reactivar el consumo, que no podemos pensar en que se reactive la economía en Venezuela. Al regreso le pedí un comentario, sobre todo tomando en consideración la política de destrucción del salario que ha puesto en marcha el equipo que acompaña a Nicolás Maduro. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pretty Woman. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña el profesor economista Carlos Yáñez, y yo le dejaba una inquietud, profesor, sobre el impacto de la destrucción del salario para explicar la caída, la desaceleración de nuestra economía. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, la estabilidad de la política monetaria en la República depende de un horroroso mecanismo de destrucción del salario de los venezolanos, particularmente de los casi más de 8 millones de funcionarios de la administración pública, quienes percibimos salarios absolutamente limitados, salarios de subsistencia, ni siquiera podemos decir los salarios mínimos. Nosotros el 1 de mayo no recibimos aumento salarial, sencillamente el anuncio de los ajustes de 2 bonos, el de alimentación por 1.000 bolívares, por 1.000 bolívares, y el de la guerra económica o la creación de este bono de guerra económica por 750 bolívares y por 1.225 bolívares para los jubilados, e igualmente el ajuste de las pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a 500 bolívares. Todo ello con un tipo de cambio de 25 bolívares por dólar. En el artículo 3 de esta Gaceta se anunciaba que el Ejecutivo tomaría las medidas
unilaterales para ajustar estos componentes del salario que no tienen incidencias salariales, que no forman parte del salario de acuerdo al tipo de cambio, cosa que no ha ocurrido porque en el momento de percibir la primera bonificación, que fue el 12 del mes pasado, la bonificación del bono de la guerra, ya no eran los $30 que se anunciaron, sino 29,50 dólares mensuales. Todo ello da cuenta de que la capacidad de compra del venezolano para poder adquirir la canasta alimentaria normativa básica para un hogar de 3 habitantes que está rondando entre los $500, dan cuenta de una situación de pobreza estructural. Puede entonces sostenerse la política monetaria bajo el proceso de destrucción salarial. Lamentablemente la respuesta es que desde el punto de vista del pragmatismo ortodoxo del Banco Central de Venezuela, esta realidad puede sostenerse so pena de seguir fomentando la gravísima crisis humana que vive Venezuela, la compleja emergencia humanitaria multifactorial que vive la República, en donde no, repito, hay acceso a los servicios públicos, en donde el Estado está sencillamente postrado y no hay la posibilidad de dotar de bienestar a la población. La crisis del consumo en Venezuela en realidad es una crisis del ingreso basada en la destrucción consecutiva del salario del venezolano. Dos inquietudes, profesor. Uno, no sé si es posible con los datos que tenemos oficiales y extraoficiales proyectar los grandes indicadores económicos para Venezuela, lo que resta de 2023, en materia de crecimiento, en materia de tipo de cambio o incluso de inflación, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si a usted le preguntaran qué medidas hay que tomar de inmediato, con urgencia, para comenzar a estabilizar nuestra economía, ¿qué respondería? Lo escuchamos. La principal medida es dotar a la economía de confianza. La principal medida es dotar al Banco Central de Venezuela de independencia y autonomía de función. La principal medida es eliminar todo tipo de financiamiento deficitario que venga desde el Banco Central de Venezuela. Las medidas que podemos tomar los agentes económicos venezolanos, los ciudadanos frente a esto, es un apego estricto al presupuesto familiar, es la construcción de canastas de bienes de la familia y es evitar cualquier gasto superfluo que no esté relacionado con educación, con alimentación y con salud, porque la República no manifiesta ningún tipo de indicador que pueda presuponer que la actividad económica o la situación económica se va a revertir. Por el contrario, la ausencia de datos oficiales nos impiden a los economistas poder dar datos con certeza. El dato que tenemos de inflación del mes de mayo obedece al Observatorio Venezolano de Finanzas porque el Banco Central de Venezuela incurre de nuevo en un atraso que es inconstitucional, atraso que es violatorio de la norma, atraso que es violatorio y irrespetuoso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces nosotros no tenemos acceso a una información oficial y pública confiable para poder entender en dónde estamos y hacia dónde vamos. Sin embargo, con los pocos datos que se tienen de continuar la situación económica venezolana como la venimos observando, el tipo de cambio podría cerrar por encima de los 100 bolívares por dólar y tener una inflación superior a 500 puntos porcentuales, lo que colocaría a Venezuela de nuevo como el país con la mayor inflación
quiero terminar mi participación en este programa indicando que Venezuela es el país más comprometido en el planeta en términos de deuda externa. El montante de su deuda externa supera los 160.000 millones de dólares. Eso es 360 veces el Producto Interno Bruto de la República. Y bueno, yo creo que esta cifra huelga cualquier tipo de explicación desde el punto de vista de que la hiperinflación o el periodo prehiperinflacionario de cualquier economía está atado al peso que tiene la deuda pública sobre el porcentaje total del Producto Interior Bruto de una nación. Profesor Carlos Yáñez, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Un gusto conversar con usted. Vamos a la pausa y regresamos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Decía el profesor Carlos Yáñez, o mejor dicho, se refería a la política de destrucción del salario del equipo de Nicolás Maduro. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, es dirigente sindical del Ministerio de Agricultura y Tierras, pero además forma parte de la Coalición Sindical Nacional. José Marcano, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, licenciada. Gracias a ustedes por siempre el apoyo que nos dan los dirigentes sindicales para visibilizar estas luchas que estamos dando aquí en nuestro país. Pues, de entrada yo le pedí un comentario sobre este punto en específico. Representantes del sector privado, analistas han dicho que es imposible pensar en una reactivación económica en nuestro país sin, digamos, mejorar el ingreso de los trabajadores. ¿Qué puede decirnos, sobre todo tomando en consideración la política de destrucción de los sueldos en Venezuela que ha aplicado, que viene aplicando el equipo de Nicolás Maduro? Lo escuchamos. Sí, en realidad, si hay un poder adquisitivo, ¿ok? Si los trabajadores tienen el poder adquisitivo, hay una economía fluyente en el país. Porque ¿cómo se puede activar una economía si los trabajadores no pueden comprar los productos? Diferentes productos, porque aquí no solamente nosotros hemos dicho que el sueldo es para puro alimentación. Aquí los trabajadores tienen que comprar una diversidad de cosas que hay para el hogar, pues, ¿me entiendes? Y otras cosas, lo que tienen vehículos, lo que pagan condominio, lo que pagan, o sea, la salud, la educación. Entonces, esa forma de llevar ahorita, y es realidad, es una destrucción del salario, pero
es, es todo, es un todo. Porque no solamente es el salario, que hoy en día estamos en $5, es que desde finales del año 2018, se implementa un nuevo sistema, ¿verdad?, de remuneraciones en que se incluyen los beneficios adquiridos de los trabajadores mediante su contrato colectivo, entre esas luchas obreras que se dieron de hace muchos años. Bueno, y de repente hace un corte y lo elimina. Implementa un instructivo que nadie discutió, solamente que ellos agarraron y lo implementaron y punto. Después viene una resolución 2792 que es para que tú discutas un contrato colectivo, pero adecuado a algo que tiene que los sindicatos y las federaciones adecuarse a eso. Entonces, ese nuevo sistema que ellos implementaron a partir del año 2018, bueno, destruye no solamente el salario, destruye los beneficios que tienen incidencia en el salario, en sus prestaciones sociales, en sus bonos vacacionales, en los aportes a las cajas de ahorro, en los aguinaldos. O sea, es completo. No solamente es que no tenemos un salario con poder adquisitivo, ni siquiera se acerca. Es que también destruyeron unos beneficios con incidencia en ese salario. Ahora, bueno, destruyeron prácticamente desaparecieron el salario y los beneficios, es decir, que adquiridos durante años de luchas de los trabajadores. Y yo le pedí un comentario sobre este tema porque ustedes llevan mucho tiempo manifestando y sin embargo da la impresión, señor Marcano, que no hay grandes avances. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, ya que colocó la palabra avance, fíjese que hoy están en Ginebra la 111 Conferencia Internacional del Trabajo, donde en Venezuela ya 3 veces ha venido esa organización, la OIT, con unos miembros. En el año pasado, 2022, en abril, se instala ese foro de diálogo social. Nosotros indicamos, por CODESA participé, la coalición sindical y también estábamos allí, indicamos que no había avance. Bueno, paso siguiente del gobierno, nos excluyeron del foro social y nada más quedó la Central Bolivariana, la CTB y así, porque Alianza Sindical Independiente, porque firmaron que aquí en Venezuela un acuerdo que habían avances para ellos y se respeta sus opiniones. Nosotros hemos insistido que en Venezuela no hay avances en materia laboral. Hoy en día rechazamos que el representante de los trabajadores de Venezuela es la Central Bolivariana, el delegado principal Wilmer Head, que es diputado, que es miembro del gobierno, pero nosotros, ¿cómo podemos sentirnos representados por la Central Bolivariana? Es imposible. Nosotros hemos estado en las calles, nos hemos estado en la lucha y le estamos diciendo al gobierno que los trabajadores, ¿verdad?, no tienen un salario que satisface las necesidades no solamente del trabajador, sino de su núcleo familiar, la cesta básica ni la cesta alimentaria, que nos eliminaron un beneficio que no lo ha restituido, que todavía sigue esa resolución 2792, que todavía sigue una normativa del Consejo Nacional Electoral donde los sindicatos tienen que participar mediante ese Consejo Nacional Electoral porque no ha salido una anulación de esa normativa. Bueno, nosotros seguimos insistiendo que en Venezuela no hay ningún tipo de avance, sigue violando el convenio 87, que es la libertad sindical. Está nuestro compañero Emilio Negrín, está preso, ¿verdad? Y otros dirigentes sindicales están presos. ¿Cómo nosotros podemos decir que aquí hay avance? Imposible. Ahora, ¿qué dice este señor Will Rangel sobre el salario mínimo en Venezuela? ¿Cómo defiende que los trabajadores y los pensionados reciban 4 o 5 dólares mensuales en nuestro país? Ante la OIT, quiero decir. No, bueno, no, es que ellos lo defienden. Ellos defienden que hay un salario
integral, que hay un salario vital, lo llaman así, porque bueno, incrementaron el ticket a 1.000 bolívares, que no es $40, que hay un bono que ellos denominan de guerra económica, pero ese ticket alimentario no satisface la necesidad de 6 productos de la cesta básica, que ese bono de guerra económica no satisface la necesidad de por lo menos de comprar la higiene personal o de limpieza del hogar, porque ¿y dónde está lo demás? Por eso es que que antecedió, y usted me pregunta, la destrucción del salario en la parte productiva del país, en la reactivación económica. ¿Cómo se puede reactivar un país si tienen los trabajadores ganando $5? Porque aquí, o sea, repito, no es para comprar la comida solamente. Aquí hay una diversidad de cosas que es necesaria para el hogar, para el trabajador, para el jubilado y el pensionado. Porque ¿dónde están las medicinas? ¿Cómo compran las medicinas los pensionados, los jubilados y nosotros mismos? Pues solamente para ir a comprar unas 6 o 7 productos de la cesta básica. ¿Para qué alcanzan $5 en Venezuela ahora mismo? Un cartón de huevo y te falta $1. O sea, no alcanza para un cartón de huevo. ¿Para media docena o 3/4? El medio cartón de huevo está en $2.9. Una harina está en 1.5, igual que el arroz. Un aceite, un litro de aceite cuesta 2.8. ¿Para qué le puede alcanzar? $5. No. Es más, y todo aquel que vivimos en residencia o paga los servicios aquí en Venezuela no se han quedado atrás. Los servicios aquí en Venezuela se han venido incrementando. La parte hasta de la telefonía, los internet se ha venido incrementando. Los impuestos se han venido incrementando. Alguien va a hacer un trámite ante el CENIA, es dinero, ante el SAIME es dinero. Para tú hacer cualquier trámite de notaría es bastante dinero. Aquí, o sea, no se ha quedado atrás la parte de incremento de los servicios, de los impuestos que cobra el gobierno. No, lo único que se ha quedado atrás son las remuneraciones de los trabajadores, ¿verdad? Se ha quedado atrás esa restitución de esos beneficios, que es una deuda grande que tiene el gobierno, porque esos beneficios tenían y tienen incidencia en el salario. Y le voy a poner un ejemplo. Un trabajador el año pasado cobró aguinaldo 800 bolívares, ¿ok? Un obrero, una secretaria, un técnico, 800, no llegó a 1.000 bolívares. Pero este año va a cobrar esos 1.000 bolívares igual, o esos 800 de aguinaldo, que de paso se lo dividieron en 4 partes. El año pasado el dólar en octubre, que fue cuando empezaron a pagar eso, estaba en $8 con 40 centavos de dólar. Hoy el dólar oficial está en 26.60. Lo que tú cobraste 800 bolívares, lo vas a cobrar igualito en diciembre porque el salario no se movió. Los que cobraron bonos vacacionales en abril, en mayo, cobraron igual que cobraron el año pasado, porque el salario no se ha movido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando es que nosotros estamos reclamando nuestro justo derecho, ¿verdad? Que está contemplado en nuestra Constitución, en su artículo 89, que es la progresividad de los beneficios, que eso no se ha dado. Aquí no hay avances en eso. La Ley Orgánica del Trabajo también establece en su artículo 18 la progresividad de los beneficios. Y el salario que estamos solicitando para el principio de cualquier diálogo es lo que establece el artículo 91 de la Constitución, que es salario igual a una canasta básica. Que eso equivale a cuánto según sus cálculos, señor Marcano. No, bueno, según los economistas, ¿verdad? La canasta básica está en $1.000, la canasta alimentaria está en $547.
La básica Utiliza- y la alimentaria, los economistas así lo están indicando que en Venezuela es así. Eso tomando como referencia los cálculos del CENDAS, del Centro de Documentación y Análisis Correcto. Social. Correcto. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. De eso le dejo la siguiente inquietud. Usted habla de una reunión de la OIT. ¿Para qué ha servido esto de la comisión de encuestas en el caso concreto de nuestro país, tomando en consideración que, como dice usted, no ha habido avances, sin mencionar los dirigentes sindicales que están todavía detenidos en Venezuela? Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Távola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Távola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Távola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país, que pasa por la destrucción literal del salario en Venezuela. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, José Marcano, dirigente sindical del Ministerio de Agricultura y Tierras, además dirigente de la coalición sindical. Y yo le dejaba una inquietud, señor Marcano. Yo le pedía un comentario justamente acerca de los avances de esta comisión de encuestas. ¿Para qué ha servido, en su opinión, tomando en consideración que incluso los dirigentes sindicales que fueron detenidos justamente en el marco de estas visitas no han sido liberados? Lo escuchamos. Bueno, sí, así es. Nuestro compañero Emilio Negrín participó en el mes de abril. En la primera visita vinieron 9 miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, a los 2 meses él está detenido. Y sigue detenido. Y en eso está el convenio 87. Participó en el diálogo en el mes de abril. Nosotros hemos documentado, ¿verdad? Porque la Organización Internacional del Trabajo es un organismo adscrito a la ONU, y es una competencia y es una ventana que nosotros podemos tener para nuestras denuncias. Y seguimos apostando a que la Organización Internacional del Trabajo trate de mediar, porque eso es lo que hacen, van a mediar para que en nuestro país, se establezca o restituyan el salario y restituyan los beneficios que los trabajadores han sido
perjudicados. Hasta el momento, 3 visitas se han dado, en más de un año que ya la Organización de Trabajo ha estado aquí en Venezuela, no hay avance. Hoy está en Ginebra, los países miembros, durante 10 días van a estar allí, pero el gobierno como tal no ha hecho ningún tipo de apertura que uno diga, bueno, está bien, sí, el gobierno ha dado unos pasos importantes para restablecer el salario, para restablecer los beneficios, porque es mentira. El gobierno no ha dado pasos sobre eso. Aquí, en vez de convocar, ¿verdad?, a las centrales sindicales, a todas, no a lo que ellos quieren, y excluyen a otras, porque la OIT ni siquiera tiene la competencia de incluir a todos, si no es el gobierno. Cuando viene la OIT, es el gobierno que tiene la competencia de incluir a los que quieran participar en el diálogo social. Por ello excluyeron a la UNT, excluyeron a CODESA y excluyeron a la QTB, y dejaron nada más lo que ellos, pensaron que es lo que tenían que dar el diálogo, porque firmaron un acuerdo que aquí en Venezuela hay avance. ¿Ok? Aunque han salido en referencia que, que aquí hay el 5% de avance, 2% de avance, pero ese es el problema de esas centrales. Pero aquí no solamente son esas centrales que representan a los trabajadores de este país. Aquí hay movimientos sindicales, hay movimientos gremiales y sociales que están en las calles, ¿verdad?, como los jubilados, que están organizados, que tienen que incorporarlo a esas mesas, pero esas mesas de diálogo social, en más de un año, no hay un diálogo efectivo, no hay algo que diga que aquí se ha avanzado, porque es que el gobierno sigue con el instructivo NAPRE instalado aquí. Ha dicho que va a restituir estos beneficios, ha indicado que va a pagar esas incidencias, ¿verdad?, que dejaron de percibir los trabajadores desde finales del año 2018. No, es más, dijo que le iba a pagar 10.000 bolívares a los jubilados y no lo cumplió, que lo dijo el 1 de mayo del año pasado. Entonces, ¿qué avance podemos hablar ante la OIT? Lamentablemente, no podemos asistir a Ginebra, no tenemos las condiciones, y si nosotros queremos ir, igualmente no podemos entrar porque una delegación es la que indica el Estado venezolano que va a participar en esa conferencia. Para nosotros decirle allá, ¿verdad?, frente a todos, de que nosotros estamos solicitando, es un derecho que está dentro de nuestra Constitución y de nuestra Ley Orgánica del Trabajo, y el respeto a las convenciones colectivas y el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores. Aquí se tiene que restituir el salario. Aquí no hay ni un ingreso vital, porque yo quiero que el ingreso vital sea este o Y o Z o una bolsa. No. Nosotros, los trabajadores, queremos comprar con nuestro salario el alimento que nosotros queremos o necesitamos. No es que no nos quieran dar. Y los jubilados también. Y los pensionados comprar sus medicinas. Eso es lo que queremos. Y se tiene que restituir todas esas condiciones que de una manera violenta, porque no convocaron a nadie cuando instalaron el instructivo, porque mira, vamos a instalar el instructivo porque hay unas condiciones especiales en Venezuela, vamos a llamar aquí a las organizaciones sindicales. No, vale, la instalaron y punto. No llamaron a nadie. Y hasta el momento sigue igual. Desde finales del año 2018, ya estamos en junio del año 2023. Ha venido la OIT a Venezuela y tenemos que decirlo, la OIT sabe perfectamente todos estos planteamientos porque nosotros lo hemos hecho llegar. Es más, hay una queja propia de los trabajadores que impulsó la UNT, que era 3277, porque esta queja es de los empresarios, donde participan los trabajadores, pero esta queja es específicamente de los trabajadores y está avanzando ahí en la OIT, que es la queja 3277. Esperemos
que la apoyemos y esperemos documentar esa queja para nosotros los trabajadores tener una queja propia ante la Organización Internacional del Trabajo. Señor Marcano, al cierre yo le pregunto, porque da la impresión que hay una estrategia internacional para tratar de normalizar la situación en Venezuela. Como dirían los españoles, correr un tupido velo sobre la gravedad de lo que está ocurriendo en nuestro país, incluyendo la situación de los trabajadores. ¿Qué opina usted sobre este tema? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo reaccionar ante esta situación? Todo lo que hemos conversado acá es evidente. Y creo que la comisión de encuesta, por eso la crean, que es digamos, una medida extraordinaria, está consciente de ello. Sin embargo, bueno, no ocurre absolutamente nada. Y en lugar de permitir la participación de los representantes legítimos de los trabajadores, bueno, le dan la posibilidad a un representante del gobierno hablar por ustedes. Lo escuchamos. Bueno, primero que es el gobierno que manda la delegación y que tiene la potestad de mandar a la delegación, no la OIT. Por ello, el gobierno excluye a las centrales sindicales cuando viene la OIT aquí a Venezuela, al diálogo, porque es el que tiene la potestad, no la OIT. La OIT es un mediador en la cual, bueno, es un organismo, como lo dije, internacional, y nosotros estamos, bueno, planteándole las necesidades que están presentando los trabajadores aquí en Venezuela. Por ello le digo que si nosotros quisiéramos ir allá a Ginebra, no nos van a dejar entrar. No nos van a entrar sencillamente, no nos van a hablar porque hay una delegación que lo designa el gobierno. ¿Okay? Pero es absurdo, señor Marcano, ¿no cree usted? Es absolutamente absurdo. Claro que es absurdo, porque si es un organismo internacional, debería tener la potestad de convocar a todos. Y si el gobierno no le gusta una central o una federación o un sindicato porque le dice las cosas, ¿verdad?, que tenemos que decir los dirigentes sindicales, entonces no lo convoca. Mira, en el mes de abril participaron todas las centrales sindicales. En esa observación, una sola observación, yo estaba presente, una observación realizamos. Y le indicamos en esa observación a ellos que en el convenio 26 y el convenio 87 no había avance en Venezuela, porque se trataba de la escogencia del salario mínimo, y el salario mínimo lo escoge el gobierno sin la participación de nadie, o hace una participación con la Central Bolivariana, que es lo único que hace. En el convenio 87, que era la libertad sindical, no es así, porque estaba implementado y está implementado un instructivo que viola los convenios colectivos y dirigentes sindicales, ¿ok? Presos. A raíz de eso, en septiembre, cuando vino la OIT, fuimos excluidos, no nos autoexcluimos, fuimos excluidos de ese diálogo social. ¿Pero quién nos excluye? ¿La OIT? No excluye el gobierno, porque es el gobierno que tiene la potestad de convocar a las centrales que ellos consideran que pueden participar. Y fuimos excluidos. Y este año, que fue Margarita, ese diálogo social no lo hicieron aquí en Caracas, porque me imagino que como hicimos una protesta en septiembre, donde estaba la gente de la OIT, bueno, lo hicieron en Margarita porque eso no era más difícil, porque hasta para viajar para Margarita cuesta. Bueno, convocaron a las centrales, las mismas. Bien. Creo que se congeló la imagen de nuestro invitado. No sé si debe ser su conexión a internet o es la nuestra, pero que queda absolutamente clara su posición. Nosotros, lamentablemente, se nos ha agotado el tiempo y nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Caterín Manzano. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.
RCR 750 AM.